Muy buenos días. En este video vamos a hablar sobre distribuciones de Linux independientes o vamos a continuar con las charlas que hemos dado sobre distribuciones de Linux independientes. En los videos anteriores estuve hablando sobre Arch, Debian y Fedora Linux, tres distribuciones de Linux independientes. Ya expliqué las características, las ventajas y desventajas de cada de estas tres distribuciones de Linux. El día de hoy vamos a hablar sobre otras tres distribuciones de Linux independientes y estas son, la primera es Gentoo Linux, la número 2 va a ser Void Linux con V, Void Linux, y la número 3 va a ser OpenSUSE o OpenSUSE. Lo importante es escribirlo en la forma correcta. Open debe ser en minúscula, los Open en minúscula, y SUSE las 4 letras en mayúscula. Algunos dicen que se debería pronunciar OpenSUSE, otros OpenSUSE. En fin, estas van a ser las tres distribuciones en las que nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a empezar por Gentoo Linux. Gentoo Linux fue creada en el año de 1999, en diciembre de 1999, por el señor David Robbins. Así que esta se creó en el año 1999 y estaba basada en otra distribución que se llama o se llamó Enoch. Y a mediados de 2020, perdón, a mediados del año 2000, ya se convirtió o pasó a llamarse directamente Gentoo Linux, que como sabemos Gentoo es una especie de pingüino, es el nombre de una especie de pingüino, muy acorde a nuestra filosofía de Linux. La mascota de Linux es un pingüino que se llama Tux. Ahí está Gentoo Linux. Gentoo Linux utiliza un sistema de paquetes que se llama Portage. Su sistema de paquetes es Portage y está escrito en Python y en Bash, y sus comandos, los comandos empiezan por la palabra emerge. Gentoo es una distribución de Linux independiente y bastante específica o para un nicho en específico, porque se caracteriza porque la instalación de los paquetes se hace desde el código fuente. A partir del código fuente, estos paquetes se van a compilar en cada equipo, en el equipo en que lo instalemos, y así vamos a obtener un sistema bastante optimizado. Esta es su característica más importante. Algo más es que tiene un sistema de inicio diferente a los tres que vimos de Arch, Debian y Fedora, que utilizan systemd. En Gentoo Linux se utiliza el sistema de inicio OpenRC. Que es un sistema de inicio que está mantenido por el personal de Gentoo Linux. Les decía que Gentoo Linux tiene la característica principal de que sus paquetes se compilan y se instalan a partir del código fuente. Esto tiene una ventaja, y es que el sistema va a quedar bastante rápido, porque toda la paquetería o todos los paquetes o todo el sistema se adaptan al hardware que tengamos en particular. Pero tiene la desventaja de que la instalación de todo el sistema podría ser muy lenta si tenemos un equipo de bajos recursos, aunque desde hace un año o desde el año pasado ya se tiene una paquetería o un repositorio de paquetes binarios que se puede utilizar. No están todos los paquetes, pero una opción es tener los paquetes o una instalación de paquetes binarios
además de los paquetes que se tienen que compilar, aunque para los puristas o los que utilizan Gentoo Linux dicen que si desean utilizar Gentoo, todos los paquetes deberían estar compilados. Pero esta es una distribución de Linux independiente y una opción. Ok, la siguiente distribución que vamos a ver es Boy Linux. Boy Linux nació en el año 2008. 2008 y es gracias a unos desarrolladores españoles que se creó esta distribución de Boy Linux. Si recuerdan en los videos anteriores en que estábamos mirando sobre las diferencias entre Arch y Debian, decíamos que Arch era una distribución de Linux Rolling Release enfocada a tener los últimos paquetes o lo último de lo último. En cambio, Debian era una distribución de Linux enfocada en la estabilidad y que tenía un modelo de lanzamiento fijo. Entonces, Boy Linux es como una combinación entre Arch y Debian. Tiene un modelo de lanzamiento Rolling Release. Pero ese modelo de lanzamiento Rolling Release está enfocado a la estabilidad. Entonces sería como una combinación entre Arch Linux, que es modo Rolling, pero no le preocupa tanto tener lo último de lo último, sino que sus paquetes son se prueban un poco más y son enfocados a la estabilidad. Ese es Boy Linux. De nuevo, una distribución de Linux independiente que tiene otro sistema de paquetes que se llama XBPS. Y también tiene un sistema de inicio diferente. No es ni systemd ni OpenRC. Su sistema de inicio se llama Runit. Y algo adicional es que estas cuatro distribuciones utilizan la librería glibc. En Boy se tiene otra librería disponible adicional que es la librería muslib. Tenemos una librería musl que a diferencia de son unas librerías o tomaron la librería glibc y la volvieron a recompilar o a desarrollar nuevamente para darle un mayor desempeño al sistema. Obviamente todo esto hace de Boy Linux una distribución de Linux muy rápida. Yo la he probado y es realmente rápida comparada con entre Arch, Debian y Fedora. Es mucho más rápida Boy Linux. Creería que a la par de Gentoo Linux. Pero el pero o la desventaja que tiene es que su sistema de paquetes tiene muy pocos paquetes por ahora disponibles. Esa es una pequeña desventaja que tiene Boy Linux. Pero ahí está otra opción de una distribución de Linux independiente. Gentoo y Boy. Nos queda una tercera distribución de Linux llamada OpenSUSE o OpenSUSE y la he dejado justo debajo de Fedora Linux porque OpenSUSE o OpenSUSE tiene unas características muy similares a Fedora Linux. Ya habíamos dicho que Fedora Linux es una distribución de Linux que está de alguna forma respaldada por una empresa y es la distribución con la que se saca el producto de Red Hat, el producto empresarial de Red Hat. OpenSUSE es algo similar, es una distribución de Linux independiente y es la distribución que se utiliza como un laboratorio de pruebas para la distribución empresarial llamada SUSE Linux. OpenSUSE tiene un sistema de paquetes empecemos por el año. Nació en el año 2005. Para seguir con el orden, nació en el año 2005.
aunque estaba basada casi que igual que Fedora Linux, estaba basada en algo que se llamaba anteriormente SUSE nada más, pero a partir del año 2005 se empezó a llamar OpenSUSE y empezó desde la versión 10, es decir, su primera versión era la versión de OpenSUSE 10. En ese momento estamos en la versión 15. Tiene un sistema de paquetes, OpenSUSE tiene un sistema de paquetes que se llama Zyper. Zyper, ZYPPER. Y algo adicional es que tiene una aplicación que es por lo que la hace tan famosa, que se llama JAST. JAST es su característica principal. Una aplicación JAST. Y esta aplicación es una aplicación para administrar prácticamente todo el sistema. Con JAST podemos configurar absolutamente todo lo que necesitemos en OpenSUSE. Algunos dicen que JAST es como el KDE Plasma. Recordar que el entorno de escritorio KDE Plasma tiene tantas opciones que a veces llega a abrumarnos. JAST más o menos tiene tantas opciones de configuración que en ocasiones abruma porque a veces no sabemos cómo configurar algunas cosas o tiene demasiados menús. Pero ahí está, su principal característica es JAST. OpenSUSE tiene 3 versiones disponibles o maneja 3 versiones disponibles, que sería una versión estable que se llama OpenSUSE Lib. La versión estable se llama OpenSUSE Lib. Tiene una versión Rolling Release que se llama Tumbleweed. Y también maneja una versión inmutable o atómica que es MicroOS. MicroOS. Recuerden, en Fedora se tiene una versión de Linux inmutable que es la versión Silverblue, Fedora Silverblue. En OpenSUSE también se tiene una versión inmutable que se llama MicroOS, pero sus productos principales son la versión estable, que sería la versión Lib, y la versión Rolling Release, que sería la versión Tumbleweed. Esto sería OpenSUSE. Honestamente no la he probado, no he manejado mucho OpenSUSE. De estas 6 distribuciones que les presento, he trabajado obviamente principalmente con Linux Debian, luego he trabajado con Fedora, más o menos cuando empezó Fedora la trabajé bastante, he trabajado un poco con Arch Linux, también el año pasado estuve trabajando con Void y Gentoo Linux, pero desafortunadamente OpenSUSE realmente no la he trabajado, pero ahí están 6 distribuciones de Linux independientes: Arch, Debian, Fedora, Gentoo, Void y OpenSUSE. Creía que con esto completamos nuestro ciclo de distribuciones independientes en Linux Debian. En distribuciones independientes en Linux. Ok, con esto terminamos. Saludos.